21:53, estamos de vuelta ya en compañía del doctor Jorge Seal en esta parte del programa. Abogado constitucionalista, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo te va? Muy buenas noches, un placer estar contigo. Igualmente, doctor, gracias por acompañarnos. No quiero dejar de preguntarte esto antes de entrar en tema. Lo que conversábamos recién con el senador Rasmussen. El artículo 201, el de la pérdida de investidura, es algo que tiene que maquillarse de elementos jurídicos, barnizarse con elementos jurídicos, pero al fin y al cabo es una cuestión estrictamente política. ¿O cuál es tu visión, doctor? No me gusta eso de maquillarse con cuestiones jurídicas, no. Es un instituto jurídico constitucional, porque la Constitución al fin y al cabo es un documento esencialmente jurídico, político, en el que se establece sí una sanción de corte esencialmente político, vale decir, los estándares de responsabilidad, los órganos encargados de aplicarlo y los principios que inspiran todo ello es el de establecer una sanción de tipo política, vale decir, algo en defensa de la institucionalidad, en este caso del órgano que se trate, ¿verdad? La Cámara de Diputados, la de Senadores, según el caso, y de última y fundamentalmente la institución Congreso, la dignidad institucional, el respeto que se merece, la integridad del cuerpo, en fin, está en juego. Por eso tipifica con ese tipo de calificaciones tan gráficas como son el uso indebido de influencias fehacientemente comprobados, ¿no? Yo personalmente me parece que quedó corta un poco la lista, ¿verdad? Y agregarle solamente o equipararla con la del violar el régimen de incompatibilidades, inhabilidades, no sé si son de la misma envergadura, pero sea lo que sea, como sabemos, no podemos hacer la Constitución que queremos, hacerle los cambios que queremos, como de hecho se hizo con esta, no sé qué palabra usar para ser educados, esta vil ley llamada por ustedes tan hábilmente de autoblindaje o de bandidaje, porque realmente lo que se hizo con esa ley es una burla, y yo pienso a veces con todo el ambiente que había ahí en ese caliente febrero, marzo, en las narices de toda la ciudadanía se mandaron esta ley y salió impunemente. Exacto. Con participación no solamente de las dos cámaras, sino hasta el presidente de la República. Y no tuvo ningún precio en el cual, es como decir, para entrar aquí necesitamos sencillamente entre dos que autoricen para entrar. Pero una vez que entramos todos nosotros, bueno, a partir de ahora van a necesitar 20, Y segundo, ¿quién sos vos para cambiar la regla del juego? Pues yo ya entré, pues. O sea, era una cosa como diciendo, ahora yo cambio la regla porque estoy adentro. Claro. ¿Cuántos somos? Cambiemos a lo que estamos. Así mismo. Y la mayoría también, porque es lógico, es justo que sea mayoría absoluta, porque ese tipo de disquisición no corresponde cuando ya el texto está promulgado, escrito, tal cual como está, no se puede cambiar. Aparte, la Constitución es muy clara cuando establece que no hay un tipo de mayoría establecida, así va la minoría, o la mayoría simple, mejor así dicho. Mismo, se encargó la propia Constitución de resolver, en algún caso, si por allí ex profeso no la resolvemos, o por ahí, como en este caso pareciera ser, algunos dicen, es que se olvidaron de poner, bueno, esa es tu interpretación. Al fin y al cabo, el texto que rige es el texto constitucional vigente, el aprobado, el promulgado, tal como lo conocemos. En consecuencia, haber hasta agregadole una mayoría a un texto constitucional cuando él no estaba, es realmente para agarrarse a la cabeza, ¿no? Sinceramente, es mucho lo que se hizo. Y ese proceso... Sumado a aquello de que le agregaron, ¿te acuerdas? Y establecido según los estándares en la justicia penal, o sea, te mandaban a un juicio sigiloso, ordinario, que podría durar, como conocemos, 3 o 4 años, hasta que, no, se comprobó, ¿no?, que hay influencia indebida, ¿no? ¿Y qué es, doctor, desde tu interpretación, lo fehacientemente comprobado? Porque uno puede decir... La condena no es discutible, o estás condenado o no estás condenado, es muy simple entender sobre eso. Claro. Pero, ¿qué es fehacientemente comprobado? Lo que ahí se enfatiza más que nada es que no caben meras alegaciones o secreto a voces. Todos sabemos que ahí este señor tranza, que este señor hace aquello, que en el Senado se venden las leyes, ese tipo de cosas, ese tipo de argumentos no pueden dar pie. Lo que quiere poner énfasis aquello es de fehaciente, que algo que dé fe a criterios políticos, para ojos políticos, para imponer una sanción política,
que el hecho realmente rebasa la dignidad mínima que se quiere para la investidura de legislador, ¿no? En esa línea, un audio que haya sido tomado como disparador para una investigación del Ministerio Público no puede ser llevado a juicio Así mismo. dentro de nuestro sistema penal porque básicamente no sirve como elemento de prueba. Pero puede llegar a ser un elemento para que un hecho sea fehacientemente comprobado dentro de lo que pide ese artículo 201, doctor. Yo creo que sea absolutamente es válido desde el punto de vista como elemento, si no probatorio, por lo menos como indicio, como dijiste bien la palabra. Inclusive eso se está utilizando todavía para iniciar la investigación penal en un escándalo que realmente uno se da cuenta que está en borde, en el límite del garantismo, con todos sus principios y valores. Y por otro lado, la pesadísima carga, que no es fácil de solventar, sobre todo cuando uno tiene estudiantes en los primeros años de la facultad y te preguntan ese tipo de cosas, en el cual dice, pero se escucha, profe. No, es la voz de él la que se escucha. Es la situación con quien habla, todo es verídico. O sea, ¿por qué tenemos? Porque no fue obtenido por la forma del día de mañana, te podríamos poner entonces un teléfono, una grabadora en tu casa y grabamos por un año. Por ahí de repente confesás un delito y viene el Estado, el Big Brother, el Estado, el gran hermano, y te procesa. ¿Qué clase de sociedad la que viviríamos, no? O sea, o lo mismo que la madre de todas estas instituciones es la confesión arrancada con tortura, con tormentos, ¿no? En consecuencia, no se puede estar hablando, pero con todo, no te di cuenta, ahí gracias con todo, y nos enteramos, dijo el cadáver estaba enterrado, y nos fuimos ahí, y ahí estaba el cadáver. ¿Qué venís vos que me decís? Sí, se le apretó un poco, pero no. El derecho no puede estar convalidando, que es lo que hizo, entre paréntesis, por siglos anteriormente ante el garantismo. El sistema inquisitivo básicamente era comprobar lo que ya sospechamos y en una de esas forzar tu confesión por cualquier medio. Entonces, volviendo a lo tuyo, lo decisivo aquí, esa palabra fehacientemente comprobado, es decir, algo más allá de meras alegaciones, algo que para nosotros se vuelve creíble o que nos da fe para decir, realmente se cometió eso y sos indigno de seguir perteneciendo a este cuerpo. Que no constituye en términos jurídicos prueba, así mismo, sino algo que da fe sobre una sospecha, un indicio que uno tenga. Así mismo. Por ejemplo, en el derecho americano, ellos tienen distintos estándares para acreditar un hecho en sede penal, compelling evidence, se dice, evidencias compeledoras, sería la traducción mala mía. Sí. Y la otra es preponderance of evidence, que cuando dice hay preponderancia de pruebas, para lo civil. Y en el derecho civil también tienen a veces para distintas cosas distintos estándares. O sea, decir, pero ¿pasó o no pasó el hecho? Vos decís como leo mirando, ¿no? Sin embargo, tiene esa sutileza en la cual con eso no te puedo condenar penalmente, pero civilmente la vas a pagar. Yo decís, pero no puede ser, pero si hice o no hice, cometió o no cometió. Esas finezas que uno ve o distinciones tan sutiles a veces son necesarias en el derecho para de alguna forma tratar de encajar lo diferente que es la realidad a lo que uno querría que sea todo blanco y todo negro y que todo esté encorsetado. A veces es un poco más complejo. ¿Podría recurrir y prosperar una inconstitucionalidad, por ejemplo, que plantee, me retiraron la investidura, pero yo sigo siendo inocente porque existe y rige en Paraguay un principio de inocencia hasta que una condena marque la culpabilidad? Y que al final termine este proceso y González Daer sea absuelto, por ejemplo. ¿Podría él ser reincorporado o solicitar su reincorporación por haberle quebrado ese principio de inocencia, doctor? No, el caso se da frecuentemente y es más, el más patente de todos es el de caso de Collor de Mello. En efectivo, el primer impeachment, como le dicen los brasileños, que en ninguna parte de la Constitución dice impeachment, pero hoy cojan tan la impeachment la brasilero fuera, dice el juicio de responsabilidad, le llama realmente la Constitución. Lo que ahí se vio patentemente era que en sede política, claramente él fue hallado culpable de cometer el crimen de responsabilidad, que es el nombre que usa la Constitución brasileña, y así fue destituido, e incluso se le aplicó una segunda sanción
de que no podía volver a candidatarse por 1 o 2 periodos, no recuerdo bien cuál. Lo cierto es que luego, por supuesto, como era un caso de corrupción muy grande, fue a sede penal y se tramitó por las distintas instancias, primera, segunda instancia. Aclaro que la justicia brasileña no es la gloriosa la actual, tenía sus peros también la constitución. Estamos hablando del año 90, 91, sí. 92 creo que era. Y efectivamente allá por 4, 5, 6 años después fue absuelto, no, se le pudo probar en sede penal, a los efectos de aplicarte años de penitenciaría o lo que fuera la sanción penal del caso, no se le pudo aplicar porque efectivamente para los estándares más exigentes para un proceso penal no se comprobaron o no se llegó a acreditar. Eso que sin embargo sirvió para echarle. Y eso por supuesto ni se lo pretendió nadie decir, pero ¿cómo si ahí que se investiga mucho más a fondo me declararon inocente, yo estoy ya aquí afuera, perdí la presidencia? Porque no, son 2 tipos de responsabilidades distintas. Que es bueno ilustrarle a la audiencia, siempre no saben. Hay por lo menos 4 responsabilidades que distinguir. Aparte de la conocida por todo el mundo que es la penal, está la civil, está también la meramente administrativa, que tiene otro estándar, sí, y otras penas, y luego la claramente política, que van por canales, por andariveles bien separados, con distintos objetos y coexisten perfectamente sin ningún conflicto en el orden jurídico, porque así se los designan. Tienen distintas funciones cada una de ellas. Doctor, hablaste recién de la facultad de derecho y una cuestión que siempre me generó preocupación y sobre todo después de estos últimos episodios en los que vivimos, donde se cambia una mayoría porque el reglamento hoy no me es favorable, vamos a cambiar el reglamento, nos encerramos en un lugar, ahí a mano alzada decimos a partir de ahora este es el reglamento que vale, la Corte después valida, donde hemos visto dictámenes jurídicos antojadizos que terminaban interpretando la Constitución Nacional de una manera horrible, donde en ningún caso en realidad era dependiendo de acuerdo a... Y había una serie de variables donde incluso algunos abogados decían, no hace falta que renuncie el presidente, se puede candidatar siendo presidente, la Constitución luego permite. Yo creo que como nunca hemos vivido un momento en el que la Constitución se interpretó al antojo de cada uno y la norma de cualquier tipo también. ¿Cómo ves hoy al estudiante de Derecho? ¿Como alguien que quiere ser respetuoso de la norma como tal o como alguien que entendió que hay que ajustarla dependiendo del cliente que tengas? Yo te diría muy confundido, tanto como estará la ciudadanía, porque realmente no hace falta que sea un estudiante nada más, sino hasta la gente adulta, el ciudadano común, se guía por un principio de sensatez y dicen, che, pero ¿se pueden poner de acuerdo con este asunto de si puede o no puede ser senador vitalicio? Y bueno, viene concretamente de una clase política en la cual, por tener su inserción promiscua, por no decir meretricia, con la justicia y viceversa, hacemos que se distorsione todo. Vale decir, yo sé que forzando, como mila ya, amigo Corte, ellos van a dar una manito, ¿entendés? Y en el Tribunal Superior de Justicia Electoral también, forzado, vamos a entrar, no me vaya a impugnar, yo también no te impugno. Entonces pasa la primaria, pasa a las internas, mejor dicho, y luego llegamos a las nacionales y volvemos al mismo tuca, en el cual yo sé, pero sí voy a tener 2 votos ahí, 3 votos de uno y va a salir, o sea, forzando el reglamento, por decirte así, equiparándolo al fútbol, declarando, cambiando ciertas reglas, porque el referee es amigo mío, no, pero con el lineman también ya hablé y van a decir, no van a cobrar tan fuerte, qué sé yo. Y vamos forzando que llegue un momento en el que la gente dice, pero por más que sea una interpretación indubitable, que de una buena vez exista una interpretación y todas la creamos, que hay gente que te dice, una de las cosas sin falta en la reforma en la que se haga la Constitución, que se defina este asunto de la senadora vitalicia, ¿no? Sí. Pero es motivo de esta falta de certeza, y esta falta de certeza viene no solamente, como lo dijo una gran socióloga que tenemos en Paraguay, Milda Rivarola, no solamente por el hecho de que la gente sabe que tiene su amigo, sino porque saben que cuentan con la impunidad absoluta de cometer esas tropelías sentados como jueces. No le tienen ningún miedo porque saben que estoy haciendo un favor a quien es mi verdadero taita, la clase política. Una vez para el Poder Ejecutivo, otra vez para el Legislativo, y
juntamente nos estamos protegiendo, porque yo también cuando tenga mi chaucha te voy a pedir a vos que me salve, y viceversa, yo te hago el favor a vos de interpretar como vos querés. Entonces, ese es un caldo infernal que yo creo que en toda la transición no la padecimos tan gravemente como en los últimos años o recientemente. ¿Qué es lo que habría que reformar del ámbito judicial? ¿Qué es lo que más te preocupa como docente finalmente, como constitucionalista? Las personas que ponemos al frente de las instituciones. Es tan sencilla la respuesta, pero tan difícil de implementarla y decirle, no va a estar en el texto. Si volvemos a poner gente que viene con ese predicamento, que sabe, esto puede hacer, hay gente que me va a proteger, y viceversa, esto yo tengo que hacer, aunque yo sé que ha pasado recientemente, cosas que uno no pensaría jamás, tener una fiscal general del Estado denunciando, apoyando una denuncia a 3 jueces que a la sazón eran de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay, en un fallo, denunciándoles por el sentido de un voto, llevando hasta un escándalo jurídico. En el fondo, pero es que para otros están en otro nivel, yo tengo que cumplir con el poder que me nombró. ¿Estás contento, pa? Ya, te cumplí, ¿verdad? No puede manejarse así las instituciones. Como si existiera una cuarta instancia que vaya a decidir sobre eso. Así mismo. En consecuencia, están, digamos, embravecidos, no es la palabra, sino malentonados con el tema de yo sé quiénes son, quienes me impusieron y quienes todavía me aguantan. Y mientras eso pase, yo voy a hacer todo lo que sea para cumplir con los verdaderos dadores de mi cargo, de quienes me dieron el cargo. Y eso es lo que está. Y viceversa, porque constantemente también la clase política cada tanto necesita un favorcito de ellos. Claro. No es solamente que uno le hace al otro y no, hay una red de complicidad realmente mafiosa, porque de otra palabra no decir. Y en consecuencia ahí no pasa por la reforma judicial, como dice uno, es que está pues mal diseñado esto. Estoy de acuerdo que hay ciertos problemas de diseño, por ejemplo la sobreponderación política en la composición de estos órganos nuevos, sobre todo el jurado de enjuiciamiento y el jurado, pero en el fondo lo que realmente hizo eso, que el desbarajuste que tenemos, es las personas que elegimos o designamos al frente de estas instituciones, punto. Y la prueba al canto era la misma Constitución, era la misma sociedad paraguaya, y pasó en Paraguay, no en Estados Unidos. Ese Consejo de la Magistratura que tuvimos los primeros años con el doctor Federico Callizo, ¿qué pasó? ¿Dónde? Porque era una constitución distinta. Eran las personas que habíamos elegido para esa primera integración, esos primeros 3 años dorados, y creo que inclusive los primeros siguientes, que casi los mismos fueron reelectos. Fue fantástico, nunca se tuvo ese tipo de alegaciones. Entonces, es una prueba al canto decir que en el fondo está encontrar esas personas idóneas para esos cargos, en sentido sobre todo ético, no solamente en el de la probidad institucional del cargo que representen, sea de profesores, sea de la clase política o de los abogados, ¿no? Y eso, cuando decís las personas, esas personas van a terminar pasando por un filtro de selección. ¿El mecanismo de selección consideras que es el apropiado? Y como se quiere que eso sea de integración también electiva, vale decir que participación popular, en este caso popular, es decir, sus pares de abogados, que los abogados tengan su representante. Tiene que pasar por una fase electoral en la cual no es lo mismo que un concurso para ver quién es el más idóneo para el cargo. Y sin embargo funcionó. Lo mismo pasaba para los representantes de los profesores. Hoy día ya ni hay competencia para los cargos del Consejo de la Magistratura de parte de los abogados. Solamente los de un partido, todos los demás ya abandonaron la cancha porque ya saben cómo se organiza eso, como la reelección de las seccionales del partido, bueno, las que se hacen en el Consejo de la Magistratura. A eso hemos llegado. O sea, se envileció tanto la cosa y se volvió exactamente una cuestión de a como dé lugar ganar. No habían entrar, viene don fulano que va a ser candidato, no, pero mira la pieza que te pone el Partido Colorado, mira quién te pone este otro partido. Esos fueron los términos de aquella primera elección, de aquel lejano 95. Y así, efectivamente, dio esos frutos. Efectivamente, eran gente que venían prácticamente atados por un código ético que pasaba por decir, pero ¿tiene doctorado o no tiene doctorado? ¿Qué nota tenían? No, realmente, inclusive se quería ese concepto que es importante, que entre tus pares saben quiénes son buenos abogados y quién no, quién es ético, quién es... Y lo mismo para los profesores,
Pero todo eso es malísimo. Se volvió toda una instancia más de que hay que ganar, tenemos que tener mayoría, tenemos que ganar aquí, tenemos que ganar como ir ganando una banca más, como haciendo una mayoría más, volviendo todo el país un lugar manejado por la clase política en el peor sentido de la palabra. Doctor, en términos de reforma, una cuestión que me gusta plantear siempre a gente que es del ámbito del derecho y que entiende sobre todo, que miró un poco más allá de Paraguay, ¿te parece que es aplicable, que sería beneficioso para nuestro sistema el tener a jurados que decidan sobre causas penales? Yo no descarto, francamente, con todos los desajustes que hemos tenido, yo no descarto. Creo que la vez pasada lo tuviste acá al doctor Con Gallardo. Sí. Me pareció fantástica su opinión al respecto de por qué no explorar y llevar hacia la instancia de jurado, con todas las mejores regulaciones que se puedan agregar, y sanciones por aquello que se quiera influir sobre los jurados, etcétera, seguir todos los mecanismos más avanzados que existen en los países que tienen jurados, pero yo creo que le daría un calor popular, en el sentido de que la ciudadanía, más que popular, ciudadano a la administración de justicia, al tener ese componente, que aquí ante tus pares ciudadanos, los que son electores, electos, seleccionados, tal vez alguna vez ver quiénes te podían tener alguna predisposición en contra o prejuicios, se depura eso como los mecanismos hacen en otros países, pero al final tener alguien de la sociedad misma que diga, pero señor, eso es indecente lo que usted ha dicho, eso para nosotros sí cometió el delito que nos pregunta el juez si cometió o no. O sea, estamos hablando del juzgado que sería el que decida, no la parte de derecho, sino el trier of facts, o sea, el que juzga los hechos. Claro. ¿Pasó o no pasó? ¿Él disparó o no disparó? O sea, ese tipo, no cuánto es la pena, eso pasa para otra instancia, ¿no? En consecuencia, yo creo que no tantas cosas nos ha pasado siguiendo un sistema en el cual decir, no, jueces, doctos que tenemos, con una corte, con esto, con requisitos de doctorado. ¿Cómo se ha envilecido la obtención de doctorado en este país? Exacto, se han repartido doctorados de pero una manera... por favor, no hay ninguna garantía. Hasta eso hemos envilecido. Y si algún día se hace, que yo sueño que se haga, una revisión de las supuestas tesis doctorales, vamos a salir despavoridos de los plagios que están ahí encuadernados por jurados que ni leen las tesis cuando toman examen. Es toda una parodia, pero se volvió una industria. O sea, son parte de la decadencia, que las buenas cosas que se pusieron las vamos degradando y se llega a este tipo que se vicia, se pierde su sentido, se vacía. Tenemos que hacer una pausa y a la vuelta de la pausa seguimos conversando con el doctor Jorge Seal en esta edición de Al Pie de la Letra. Venimos en 2 minutos. Estamos de vuelta, son las 22:21. Estamos hablando con el doctor Seal, abogado constitucionalista. ¿Dónde hiciste tu doctorado, doctor? Yo no terminé el doctorado. Yo hice en Harvard un máster y todo el doctorado, pero nunca llegué a presentar la disertación doctoral. O sea, fue un máster en Harvard. Un máster en Harvard. Hice mi tesis en Harvard y ayer la disertación es la que no terminé. Correcto. Fui a trabajar a Washington y ya no terminé la parte de la disertación. Correcto. Doctor, en este momento, si tuvieras que definir a nuestro poder legislativo, ¿cómo lo definirías? Si mirás desde un marco de la necesidad de la gente respecto al poder legislativo, ¿cuál sería tu manera de definirlo? Y francamente no creo que tengan muy buena opinión en la ciudadanía, por decirte, la clase política de los últimos años, respecto de cierto respeto que me consta que había a los pocos tiempos de mi retorno, que fue allá en el 93, a esa clase política de esos años, donde tenías un Gualdino Loera, presidente de una de las cámaras, tenía gente del nivel de un Evelio Fernández Arévalo, o un Benítez Florentín, Rodrigo Campos Cervera, etcétera. O sea, era una clase política de todos los partidos, realmente a la altura, ponían, por decir así, lo que se buscan es sus mejores hombres, ¿verdad? Sus mejores espadas. Siempre acá eso se fue envileciendo y se volvió el arte de cómo consigo los votos, mi ejército de operadores, y yo alzo allí, y muchas veces, como algunos de ellos me confesaron, yo conmigo era operador, doctor, senador, y reelecto por varias veces. De mismo te reconocen su origen. O sea, hicimos un juego en el cual el que se amaña para pasar todo ese camino tortuoso que le llamamos proceso electoral paraguayo,
sociológicamente es el peor sistema que se puede tener para escoger a los más aptos o a las personas con mayor credibilidad en el pueblo. El prebendarismo está tan institucionalizado en nuestro sistema electoral que permea todos los partidos políticos, salvo, por supuesto, siempre van a haber excepciones, pero estamos yendo a las excepciones más insulares, la regla es lo otro. En cambio, en aquella vez vos veías en la mayoría de la clase política gente de altura, de alcurnia, no solamente preparación profesional, pero sí Caraiguazú, que estaban ahí sentados, que eran gente sin el famoso voto directo, que fue nefasto para mí, lo más nefasto que se hizo en esta transición para mí, y no se habla. Todo el mundo apunta a algo que va a solucionar un tercio, ni siquiera un tercio, un quinto de los problemas con la famosa desbloqueo. Por supuesto que hay que estar a favor, pero te van a traer el banquete casi completo, va a decir qué tipo de azúcar para el postre va a cambiar. Y no, tenés 3 o 4, eso es lo que vas a cambiar. El menú principal te va a venir todo dado por esta maquinaria infernal. Le pones edulcorante o le pones azúcar, es la única discusión. Claro, sí, pero elegí ya algo, te va a decir. Y bueno, sí, está bien, elijamos algo cada vez más. Pero lo fundamental es lo que creamos. Un sistema en el cual, digamos, imagínate si tuvimos que, por este proceso, elegir quiénes van a ser los que van a ir a nuestra liga de fútbol a disputar de parte de competencias en el mundo. Sería desastroso, mandaríamos a cualquiera, porque lo que menos hay es idoneidad para el cargo. En ninguna parte se hace un test efectivamente de decir, este va a ser un legítimo representante de los intereses nacionales. No, este es un buen dador de las prebendas que se puede conseguir con él. Está para cumpliendo ahora ya en la campaña. Hay todos los incentivos que es, como dicen también otros sociólogos que nos analizaron de afuera, es una etapa de cosecha del que está acostumbrado, sabe que va a pasar, no va a cambiar nada, y aprovechan y hacen su pequeño agostito en las primarias, o después en las nacionales, y es toda una época que pasa cada 2 años, y es un malón que pasa y por ahí algo se cosecha. Esa es la visión sociológica que tienen los electores de lo que es el proceso electoral. Saben bien que no van a elegir, pero hay oportunidad que por ahí solucionen el asunto de esa mi jubilación que estaba trancada, mi recategorización, o el asunto de que se le nombre, o la jubilación de aquel o aquello. Y está todo eso pasado, que entre para eso, si murió un fulano, pagar el cajón, tener que mandar la libreta al almacén. Eso le llamamos proceso electoral en Paraguay. Te habrás cansado ya de escuchar esta pregunta, pero cada vez que parece que muere el debate, de nuevo hay un intento por concretarlo. La senaduría activa de Cartes, o de cualquier otro que finalmente quiera ser senador activo, que haya sido presidente de la República, que tiene que salir fulano, que ya no tiene la inhabilidad, que en realidad tiene que salir Friedman, tiene que salir Mirta Bucinski, es el 18, es el 19. Sí. ¿Cartes puede ser senador en este momento, ya no teniendo la presidencia de la República? ¿Puede ir a golpear la puerta y decir, señor, vengo a jurar y todo lo que hicieron hasta acá no vale en el voto de Friedman o de Bucinski? Lo único que cambió de los mismos argumentos que hubo antes, que no fue solamente el de la incompatibilidad, sino el fundamental era, señor, dice que usted tiene que ser senador vitalicio. Y con eso es que el músculo de la clase política ético, no sé de dónde salió, pero se ha dado con una cierta constancia. Desde el 2008 que se quiere vulnerar, y al final sus pares, que justamente estamos predicando que no son tan santos tampoco, al final Amos a Pope dice, no señor, no vas a entrar y no te damos quórum. O sea, apelan a un recurso parlamentario, o sea, como se dice, Dios escribe derecho a renglones torcidos, el famoso dicho que repetía tanto mi madre y que yo no entendía al principio y ahora me parece tan útil para explicar cosas inexplicables. Lo han corregido y lo han vuelto a hacer ahora otra vez en este periodo para dos incumplidores redomados de la Constitución, que forzando, contando que la Corte me va a dar, ya tengo la Corte, o sea, forzando los argumentos frente a algo que tamañamente la gente dice, y hasta la propia clase política. Digo, sí, pero si son todos bandidos, claro que le van a apoyar un día para hoy. Sin embargo, se dio y se lo rechazó. Pero es lo único que nos queda, porque frente al arco libre que nos hace la supuesta justicia, tanto electoral, que supuestamente sería la especializada, que no cumple justamente en estos casos clave, y la Corte que está para refrendar prácticamente todo ese tipo de enjuagues y acuerdos entre estos actores políticos, realmente estamos a la buena de Dios de que por ahí surja este tipo de... Igual que sería pensable, lo que pasó en febrero y marzo con estas sanciones que estuvo siempre en la Constitución, ni se sabía que estaba ahí durmiendo. Sin embargo, fue por las clases políticas más reprobables que tuvimos.
La clase anterior es la que hizo la ley de la inmunidad. Ellos fueron los que, fuera de aquí, le dijeron a él, y lo querían echar inclusive hasta Oviedo y todo, con merecía razones, pero te quiero decir, fíjate quiénes eran los que estaban indignados. Claro. Y sin embargo se dio, no por eso va a decir, entonces no vale, no. O sea, hoy ya no existe forma en que ni Cartes ni Nicanor puedan jurar, no debería existir. Para mí no, en absoluto. Salvo que, como sabemos que es un instrumento parlamentario que pasa del famoso mal llamado artículo 23. Exacto. O sea, si eso cambia de alguna forma, y ojo que eso también ha cambiado y se ha aproximado mucho, con la enmienda se vio, según la cotización de los votos o de los bolsillos, puede también cambiar, ¿no? Pero eso es lo que hasta el momento hemos tenido y yo diría que eso está bien muerto, las dos posibilidades de que alguno de los dos vuelva a esa senaduría activa que nunca les correspondió y jamás le tuvieron que dejar correr y llegar hasta donde llegaron. Doctor, mucho me hizo ruido la reforma constitucional. Y se habla y se habla y se habla de la reforma constitucional. Lo que quiero preguntarte es, ¿crees que este es el momento apropiado para una reforma constitucional? El peor, de lo que estoy seguro que en toda la transición estamos en el peor momento para una reforma. ¿Por qué, doctor? Anteriormente decía, no, que ya es un presidente que quiere cambiar, es necesario, pero está a mitad, está al final, ahora supuestamente todo el mundo estamos al inicio. No, porque falta ese espíritu que aunque yo ya estaba todavía afuera, llegué a sentir inclusive cuando seguía las cosas estaba ya en Washington, había un espíritu constituyente, la gente tenía ganas de todos los sectores, hasta gente que sabía que hasta hace poco era estronista porque se acababa de ir hace 3 años el dictador, quería hacer bien las cosas, todo el mundo quería realmente instituirse. ¿Cómo se hace una buena constitución? A ver, o sea, instituciones, había una grandeza en la clase política, no estaban en la mezquindad de las cosas. Es que era otro Congreso. Yo cuando llegué me emplearon a mí de asesor en la Cámara de Asuntos Constitucionales, mi sueldo era 390.000 guaraníes. Pero ¿cuánto ganaban los senadores? Estaban un poquito más allí. Había 1, 2, 3, 4 asesores para todas las cámaras, habían 3, 4 vedeles, o sea, no llegaban a 300 funcionarios, todo el Congreso, muy chiquito, pero funcionaba y mirar la calidad de leyes que hacían en esa época. Y con todas las limitaciones que tengamos, la buenísima constitución que se hizo, con todas las falencias, porque es muy fácil jugar acá el lunes después del partido, tuvo que haber hecho eso, tuvo que haber, bueno, corregir la constitución. Claro que tiene defectos, pero son infinitamente menores que las buenas cosas que se plasmaron ahí, como el Estado Social de Derecho, por ejemplo. A eso quiero ir, doctor. Hoy da la sensación que el interés por modificar la Constitución es solamente para darle mayor prerrogativas o ventajas a la clase política que pretende encarar el debate. Así mismo. Pero mientras tanto, aquello que es propio de las constituciones que van evolucionando, que cada vez se le limite más el poder al poder y se le dé más garantías al ciudadano, es como que no está en debate, no es parte de lo esencial. Así mismo. O sea, se puede hacer de la Constitución lo que los legisladores del periodo pasado hicieron con la norma constitucional de la pérdida de la investidura. O sea, la podemos perfectamente, por vía de ir modificando pro domo sua, para aquello que a nosotros nos interesa, ir modificando y desarticulando, deshaciéndola en pedazos. Por eso digo, llego a esa conclusión de que sería desastroso con esta clase política. Pero más que esta clase política, que no es un accidente, viene de ese perverso proceso electoral en el cual el voto directo hizo el mayor grande daño que se pudo haber hecho a esta transición. Y pregunten en el mundo cuántos tienen el voto directo a la paraguaya, porque cuidado con esa palabra voto directo. La Constitución de Stroessner también decía voto directo. El tema es cómo lo entendés. Si lo entendés hasta en la sopa, como se entendió solo en Paraguay. Esto es lo que nos dio lo que tenemos en los últimos 30 años. ¿Y cuál es el tipo de voto que imagina, doctor? El voto que yo permito es que sea la elección del elector nacional, el que va a ser representante nacional, el legislador, el presidente, tienen que ser electos por voto directo. Esa reivindicación la copiamos, pues muchas cosas copiamos, buenas y malas, del Brasil. La gran reivindicación que hace el líder metalúrgico del PT, que no era PT cuando se venía sobre todo de la CUT, de la organización sindical, Bulula, en el 86, era directas ya. La dictadura, la infame dictadura brasileña, tenía los llamados senadores diónicos.
Eran gente que la junta militar designaba para matizar la mayoría, gente no nombrada por el pueblo. Y ahí venía la reivindicación de directa. Nosotros copiamos todo lo AGE y de ahí se trajo la interpretación que decía, no, la interna luego que tiene que ser todo con directas. Y ahí tenemos, mirá la calidad de los liderazgos que tenemos, porque también se aplicó en los sindicatos. Mirá la calidad de los dirigentes sindicales que tenemos. En todas partes se está aplicando. Mirá lo que está pasando con las cooperativas. Sí. Algo está fallando. ¿Qué es el otro sistema que había antes? Debemos decir, ¿cómo hacen en Argentina? ¿Cómo se elige a las candidaturas del Partido Radical en Buenos Aires? El propio partido Cambiemos de ellos, de los peronistas mismos. No tienen este sistema electoral de voto directo como lo entendemos nosotros, como lo aplicamos, mejor dicho. ¿Qué pasa? El rol de los partidos y sus famosas convenciones partidarias. El partido que tiene sus caraíguazú sentados ahí, que son don fulano de tal pueblo, apeas a esto, a aquello, les conocen y se sientan entre ellos y entre ellos consensúan quiénes van a ser los nominados. ¿Qué otra cosa hacen en la Convención Americana cuando se reúnen en dos grandes ciudades al final? ¿Eligen a quién va a ser presidente? No, eligen el nominado a ser presidente. Una convención de 1500, nominaron al señor Barack Obama o Clinton o Trump o lo que sea. Es un proceso selectivo, pero cuidado, en el cual se le da el rol a los partidos, que el partido tiene que ser el filtro para evitar lo que nos pasó con Cartes, que te viene una persona sin ninguna credencial, ni formación, ni preparación en política, absolutamente ninguna, y atropella un partido porque nada se lo impide. Es más, lo que le impedía se modificó a platazo limpio. Y ahora terminó el alquiler. Y se acabó, claro, y nos dejó el presente griego. Eso es lo grave. La idea de esos señores, que por supuesto cometían también sus injusticias, era un partido que no le caías bien, no pasabas bien la entrevista con ellos, y en la convención no había a lo mejor la renovación que queríamos, pero cumplía ese rol, como me decía una vez que cuando vinieron a hacer un diagnóstico Paraguay, uno del Instituto de Gobernabilidad de Cataluña. Acá en este país puede venir el más grande narcotraficante que existe en la tierra y agarrar y copar los partidos tradicionales y se la presidenta. Eso me decía en el año 97. Ya preveía eso. No hay ningún filtro. El Congreso del Partido Social, SOE, del Partido Socialista Obrero Español, es el que decida quiénes van a ser los candidatos. Ellos dicen quién va a ser el líder del partido. Y se juega una liga entre los que somos veteranos, con los menos veteranos, con los más veteranos, y se va haciendo una depuración natural. Es más, en cualquier club que vos querés entrar, alguien va a revisar tu currículum y va a decir, ¿quién picó este muchacho? ¿Qué antepasado? Hay un principio natural que uno quiere decir para admitirle de socio a alguien. Hay un cursus honorum que hay que hacer, entrar primero, ser conocido, tal cosa. Bueno, aspiro a ser miembro de la Junta y te vas acreditando y vas evolucionando y se te va conociendo por tu propuesta y sobre todo por tu conducta, ¿verdad? En consecuencia, todo eso destruimos en Ana de los botazos. Y los botazos significa quién tiene mejor y más bien pagado ejército de operadores, ejércitos. Doctor, un gusto poder conversar con vos, de verdad. Igualmente, un placer por la invitación.